Introducción para el espectador. Matías Rivera, magnate de la tecnología y visionario incansable, decidió celebrar el éxito de su último satélite surcando las olas de la Bahía Esmeralda a bordo de su yate Aurora. Sin embargo, la naturaleza guarda sorpresas que ni la mayor fortuna puede prever. La tarde comenzó plácida, con un cielo casi sin nubes y un viento suave que mecía las velas auxiliares. La bahía, un refugio idílico en la Costa Dorada, se extendía ante él como un espejo que reflejaba colinas verdes y acantilados escarpados. Matías paseó por la cubierta, ajustó el timón y saludó a la tripulación, consciente de que cada detalle de la travesía debía estar bajo su control. De pronto, el mar cambió de humor. Una corriente profunda, imperceptible a simple vista, comenzó a retorcer la superficie. Las olas crecidas azotaron el casco de Aurora con brusquedad. Un crujido estremecedor recorrió la estructura metalizada del barco cuando chocó contra arrecifes semisumergidos. El yate perdió impulso y viró violentamente, encallando sobre rocas afiladas. El motor cesó con un golpe seco, dejando un silencio agresivo solo interrumpido por el aullido del viento y el rugido de las olas. La tripulación reaccionó con rapidez, pero al intentar lanzar las lanchas de rescate, las cuerdas se partieron y las balsas se desenfocaron, arrojando a los marineros al peligroso vaivén del agua helada. Matías, habituado a decisiones rápidas, no permitió el pánico. Con voz firme, ordenó: «Poneos chalecos salvavidas y mantened la calma. Revisad las comunicaciones de emergencia». La radio escupió interferencias. No había respuesta. El yate se hallaba aislado. Entonces, mientras el horizonte se teñía de rojo al ponerse el sol, apareció una pequeña embarcación de madera que se abría paso con dificultad entre las olas. Un farol oscilante iluminó la cubierta. Una mujer de porte sereno, con el cabello oscuro recogido en un moño bajo, mantenía el rumbo con firmeza. Matías entrecerró los ojos. Nunca esperó reencontrarse con Isabel Moreno, su compañera de estudios en la Universidad de Barcelona, a quien no veía desde hacía más de una década. Junto a ella, dos niñas gemelas de 7 años, Eva y Luna, se aferraban al costado, vestidas con abrigos sencillos y bufandas de lana trenzada, con el rostro demacrado por la preocupación. «Isabel», musitó Matías, sin creer lo que veía. «¿Eres tú?». Ella asintió apenas, sin abandonar la serenidad. Con habilidad, lanzó al yate una cuerda gruesa, anclada a la proa de su embarcación. Varios tripulantes y Matías mismo la aseguraron, creando un pasadizo inestable entre las rocas y Aurora. Uno a uno, cruzaron tambaleándose, sintiendo en cada paso el choque frío del mar contra los pies. Cuando Matías pisó tierra firme, el viento le golpeó el rostro con furia, recordándole su vulnerabilidad. Alzó la vista y vio que Isabel ya había acomodado a las niñas bajo un abrigo impermeable que él mismo le había entregado. Con voz suave, ofreció su brazo para guiarles. «Vosotras venid conmigo al faro antiguo. Allí hay una caseta poco usada, pero segura. Podemos esperar la mañana con un poco de calor y algo de comida». Isabel vaciló. El orgullo y la desconfianza luchaban en sus ojos. Sin embargo, el llanto contenido de Eva y Luna, sus manitas aferradas a la tela de su abrigo, la convencieron. Extendió su mano hacia Matías y se apoyó en su hombro, mientras las niñas reunían fuerzas para seguir. El sendero hacia el faro ascendía entre acantilados cubiertos de encinas y brezos. Cada paso resonaba en el silencio roto solo por el crujido de las botas en la grava húmeda. Matías recordaba los días en que Isabel reía en los pasillos de la universidad, trazando planos de arquitectura junto a él.
ella, con sus ideas audaces, y él, con su ambición desbordante. Al llegar a la caseta, Matías encendió una lámpara de petróleo y ofreció sopa caliente en tazas de cerámica simple. El aroma envolvió el aire, desterrando momentáneamente el frío helado. Isabel observó el fuego con nostalgia. Aquel brillo en el interior de la chimenea parecía reavivar recuerdos apagados. «Nunca imaginé que te devolvería algo más que un simple saludo», dijo Matías, apartando una mecha de su frente. «Pero ahora, puedo cuidar de vosotras». Isabel alzó la mirada, con ojos húmedos de gratitud y algo más profundo, quizás esperanza. Las niñas, ya más calmadas, sorbían la sopa con avidez, mientras el sonido de las olas quedaba amortiguado por los muros de piedra. En aquella noche de rescate y reencuentro, nació una promesa no dicha, la de reconstruir lo perdido, la de ofrecer un refugio a quienes habían sufrido la adversidad. Y así, bajo el faro centenario y el manto estrellado, se tejía el primer hilo de una historia que cambiaría sus vidas para siempre. La lluvia no cesaba de golpear los ventanales de la caseta del faro, dibujando surcos brillantes sobre el cristal. En el interior, Matías Rivera se movía con diligencia, coordinando cada detalle para convertir aquel refugio improvisado en un verdadero santuario contra la tormenta. Sacó de su mochila 2 linternas, un juego de pilas extra, vendas, spray antiséptico y un rollo de cinta adhesiva resistente. Con manos seguras, limpió el leve corte que Isabel había sufrido al maniobrar la cuerda, lo cubrió con esmero y lo cubrió con una gasa estéril. Mientras tanto, Isabel Moreno amontonaba ramas secas junto al diminuto hogar de hierro, tratando de proteger el fuego primigenio. El crepitar, primero tímido, luego vigoroso, empezó a retener el frío fuera de la caseta. Las llamas lanzaban reflejos ámbar contra las paredes encaladas y permitían distinguir las caras aliviadas de Eva y Luna, acurrucadas bajo la manta gruesa que Matías había extendido sobre el banco. El olor a madera quemada se mezclaba con el aroma salino del mar, creando una atmósfera casi reconfortante dentro del caos exterior. Matías preparó la sopa en tazas de cerámica rugosa, vertiendo el líquido humeante que llenó el aire de un olor profundo a verduras y especias. Cada cucharada parecía restaurar algo más que el cuerpo, devolvía la esperanza. Eva y Luna sorbían con avidez, sus mejillas sonrosadas y brillantes por el calor. Isabel, sentada frente al fuego, sostuvo la taza con ambas manos y cerró los ojos un instante, dejando fluir el calor hacia su pecho. «Nunca imaginé que volvería a verte así», dijo ella, con la voz temblorosa. «Han sido años de silencio, Matías». Él la miró con pesar. «Lo sé», respondió. «Y siento no haber estado cuando te necesitabas. Anoche, en el yate, al veros, comprendí cuánto te había fallado». Un estruendo sacudió la caseta cuando el viento arrancó una viga del techo. Una gota gruesa cayó sobre la falda de Isabel, seguida de un hilo de agua que comenzó a gotear con insistencia. Matías reaccionó al instante. Recogió con brusquedad viejos trapos y, junto a Isabel, taponó la rendija con cinta. Luego, cortaron un trozo de lona del estuche de emergencia y lo fijaron con clavos improvisados. «Esto servirá hasta que pare», explicó él, empeñado en disipar su propio miedo. «Mañana, cuando amanezca, saldremos de aquí». Isabel asintió, su orgullo cediendo al alivio. En un gesto espontáneo, Matías extrajo de la mochila un pequeño obsequio, una brújula antigua con incrustaciones de nácar. «La encontré en un mercadillo de Sevilla», dijo. «Pensé que os vendría bien para orientaros si volviéramos al faro alguna vez». Eva y Luna recibieron el presente con asombro. El metal bruñido relucía bajo la luz danzante.
Isabel posó la brújula sobre la mesa y la acarició, casi con reverencia. Poco después, al abrigo del fuego, Isabel relató su historia completa. Como su marido había fallecido en un accidente de coche en los Pirineos, dejándola sola con las niñas, la lenta agonía de sus ahorros, drenados en facturas y tratamientos médicos, la venta apresurada de la casa familiar y el traslado a una vieja choza de pescadores en la costa, y las largas noches en vela, preguntándose si sobrevivirían. Matías escuchó en silencio, sintiendo cada sílaba como un reproche suave y urgente. Al concluir el relato, él apoyó la frente contra la pared de piedra y respiró con profundidad. «No permitiré que os falte nada», prometió. «Conozco a personas en el ayuntamiento de Salobreña. Esta misma mañana contactarán con el puerto de Alcántara para organizar un transporte seguro hasta la villa. Encontraré además un lugar donde podáis pasar el invierno, lejos de esta tempestad». Isabel alzó la mirada, incrédula. «Tu generosidad me asusta», confesó. «No quiero deberte nada». Matías sonrió, conteniendo la melancolía. «Déjame deberte al menos esto, mi arrepentimiento y mi compromiso». Las niñas, ya adormiladas, se acurrucaron una contra la otra. Isabel le susurró una nana suavemente, moviendo la mano al compás, mientras Matías observaba en silencio, conmovido. Cada nota pareció usarse de ancla contra la tormenta, y en esa pequeña canción se tejía la promesa de un amanecer más seguro. Cuando al fin cerraron los ojos, Matías se levantó y reforzó la puerta con un trozo de madera. Miró el faro a través de la ventana. Su luz giratoria perforaba la oscuridad con un ritmo constante, como si marcara el pulso de aquella noche interminable. En su interior, supo que el rescate de ayer había sembrado algo más profundo, la semilla de una nueva esperanza capaz de resistir cualquier tempestad. El amanecer sorprendió a Matías Rivera, Isabel Moreno y las pequeñas Eva y Luna con un resplandor dorado que se colaba por la ventana de la caseta del faro. Después de una noche inquieta, el viento amainó y la lluvia se convirtió en una ligera llovizna. Matías, decidido a cumplir su promesa, despertó a las niñas con suavidad, ofreciéndoles un desayuno caliente preparado con las provisiones que había traído. «Hoy nos iremos de aquí», les dijo con atención. «Debemos llegar a Salobreña antes del mediodía». Isabel asintió, recogiendo las mantas y guardando la pequeña brújula que Matías le había obsequiado. Las niñas, aún con medio sueño en los ojos, se aferraron a sus manos y saborearon las últimas cucharadas de sopa. Luego, Matías dirigió sus pasos hacia el bote de madera que había amarrado a unas rocas cercanas. Con cuidado, cargó un arcón con mantas adicionales, alimentos enlatados y una linterna extra. El sendero descendía por una estrecha vereda rocosa, tallada hace siglos, que comunicaba el faro con el antiguo puerto pesquero. A lo largo del trayecto, los acantilados dejaban ver cuevas donde antaño pescadores buscaban refugio. El silencio solo era roto por el murmullo del agua y el crujir de las botas sobre las piedras húmedas. «Si han reconstruido el puerto, podremos tomar un barco que nos lleve al pueblo», comentó Matías. «Allí encontrarás asistencia social y una casa provisional». Isabel caminaba al lado de sus hijas, intercambiando miradas cómplices con Matías. Su orgullo había cedido paso a la gratitud, y en sus ojos, él percibía una chispa de confianza. Al llegar al muelle, Matías observó las barcas varadas y algunas estructuras medio derruidas. El temporal había afectado incluso los amarres más protegidos. Una anciana de rostro curtido y mirada amable, que barría hojas secas, se acercó y preguntó: «¿Necesitan ayuda, forasteros? Buscamos un traslado a Salobreña.
explicó Matías. ¿Hay algún barco disponible? La mujer asintió y señaló una pequeña barca de remos, con el casco recién pintado. El dueño, un pescador robusto llamado Joaquín, apareció y aceptó llevarles a cambio de unas latas de atún y una manta. Matías entregó parte de sus provisiones con agradecimiento. La travesía fue tranquila. El sol emergía entre las nubes y el agua brillaba en tonos esmeralda. Eva y Luna, sentadas entre las rodillas de Isabel, miraban el horizonte con asombro. Isabel, en voz baja, confesó: «No puedo creer que seas tan amable después de tantos años». Matías la miró con gesto suave. El pasado no siempre predice el futuro. Cuando divisaron las murallas antiguas de Salobreña, coronando un cerro con su fortaleza morisca, la emoción inundó sus corazones. El puerto bullía de barcas y gaviotas que graznaban al vuelo. Joaquín atracó en un embarcadero de madera y les deseó suerte. Allí arriba, en la plaza, está la oficina de asistencia. Hablad con Carmen, ella os ayudará. Siguiendo sus indicaciones, Matías cargó el arcón y caminó junto a Isabel y las niñas hacia la plaza empedrada. Las fachadas blancas de las casas relucían bajo el sol naciente. Salobreña despertaba con mercados de fruta, panaderías humeantes y niños persiguiendo pelotas de trapo. ¿Quieres que te acompañe?, ofreció Matías. Isabel dudó un instante, pero luego asintió. Caminaban lado a lado, compartiendo un silencio cómodo. Al llegar a la oficina, una mujer de mediana edad con un chaleco de voluntaria y una carpeta en la mano les esperaba. «Bienvenidos. Soy Carmen. He oído que buscáis un lugar donde quedaros». Nuestra familia se acomodó en un salón amplio, con estanterías repletas de juguetes donados y mantas de colores vivos. Carmen sacó varios formularios y nos explicó cómo acceder a ayudas sociales. Las niñas, maravilladas, vieron un rincón con marionetas y libros de cuentos. Eva extendió la mano y cogió un simpático títere de búho, mientras Luna hojeaba un álbum repleto de fotografías de familias sonrientes. Isabel sonrió, conmovida al ver que sus hijas recuperaban la inocencia perdida. Matías aprovechó para hacer una llamada urgente. Con voz profesional, gestionó el envío de documentos y fondos de emergencia desde Barcelona. Por favor, priorizad la renovación de pasaportes y certificados de nacimiento. Su asistente respondió con diligencia que todo estaría listo en 48 horas. Cuando colgó, sujetó la mano de Isabel y en voz baja le aseguró: «Nada más nos detendrá ahora». Ella apoyó la cabeza en su hombro y soltó un suspiro que pareció arrastrar el peso de años de soledad. Por último, salimos al exterior de la oficina. Un rayo de sol, tímido, rompió la línea de nubes y alumbró la plaza. Eva y Luna, ya sin mantas, correteaban entre arcos y columnas, riendo al contemplar el vuelo de las gaviotas. A lo lejos, resonaba el pregón de un vendedor de fresas de montaña. Fresones frescos, recién cogidos. Y así, entre risas infantiles y el murmullo del mar, daba comienzo la siguiente etapa: encontrar un hogar, reconstruir una vida y dejar que el pasado, con su dolor y sus secretos, cediera el paso a una nueva esperanza compartida. Tras dejar la oficina de asistencia social, Matías condujo a Isabel y a las niñas hacia el pintoresco caserío de San Marcos, un barrio costero situado a pocos kilómetros de Salobreña. Las calles empedradas, flanqueadas por casitas blancas adornadas con geranios, ofrecían un ambiente tranquilo y seguro. Matías había alquilado una vivienda de 2 plantas con vista al mar. En la planta baja, un salón comedor amplio y luminoso junto a una cocina moderna.
En la superior, 2 habitaciones para Eva y Luna y un dormitorio principal con terraza. El arrendador, un anciano marinero llamado don Rafael, les recibió con cordialidad, relatando historias de tormentas pasadas y enseñándoles el funcionamiento de la vieja cisterna de piedra. Mientras Isabel firmaba el contrato, las niñas correteaban por el jardín, explorando parterres de bougainvillas y un pequeño aljibe desocupado. Matías se detuvo un instante en la terraza y respiró profundamente la brisa marina. Por primera vez en semanas sintió que la incertidumbre comenzaba a disiparse. La mudanza se convirtió en un acontecimiento comunitario. Varios vecinos se acercaron con cajas de tomates caseros, pan recién horneado y botellas de licor de naranja, típico de la región. Carmen, la empleada social, organizó un improvisado bautizo del hogar en el que todos llevaron flores y herramientas para colgar cuadros. Un grupo de señoras mayores trajo una colección de mantas tejidas a mano, mientras algunos jóvenes ofrecieron reparar las persianas y pintar las ventanas de azul. Isabel, abrumada por tanta generosidad, rompió a llorar de emoción. Matías la abrazó y las niñas, entregando ramitos de flores silvestres, rieron al ver cómo el vecindario se convertía en una extensa familia dispuesta a protegerlas. En medio de tantas manos colaborando, el caserío de San Marcos cobró vida y la casa adoptó un calor doméstico que ninguna pared blanca podría conservar sin el aliento de sus habitantes. La primera noche en la nueva casa resultó ser un ensayo lleno de risas y desafíos. Con la ayuda de don Rafael, montaron literas en la habitación de las niñas y colocaron cortinas ligeras para filtrar la luz del faro cercano. Matías desplegó su equipo de campamento para improvisar una estación de primeros auxilios, mientras Isabel desenrollaba rollos de papel pintado con motivos marinos para decorar la pared del salón. Entre clavos y pinceles, se fue fraguando una complicidad silenciosa. Cada mirada, cada gesto de cuidado eran pequeños acuerdos de confianza. Después de cenar sopa de pescado en tazones de cerámica rústica, matizó la conversación al recordar anécdotas universitarias, haciendo que Isabel soltara carcajadas que parecían espantar los últimos vestigios de angustia. A medianoche, las niñas, rendidas por el ajetreo, se quedaron dormidas al son de una nana improvisada. En el silencio que siguió, Matías y Isabel compartieron sus primeras confidencias bajo la luz tenue de una lámpara de aceite, reconociendo que el hogar ya no era un lugar, sino la promesa de un presente compartido. Al día siguiente, Isabel acompañó a Eva y Luna a su primera jornada escolar en el Colegio Mediterráneo, situado frente a un pequeño parque de palmeras. Mientras caminaban por calles adoquinadas, las niñas repasaban sus nombres y soltaban timideces ante grupos de niños que jugaban al balón. El director del centro, don Antonio, les recibió en un aula decorada con dibujos de barcos y poemas sobre el mar. Con paciencia y ternura, las profesoras les explicaron las rutinas: hora de la merienda, recreo bajo el naranjo, clases de arte y música tradicional andaluza. Eva encontró de inmediato una amiga, Marina, que lucía coletas y un vestido de lunares, y Luna se unió a un círculo de lectura en el que leyeron un cuento sobre sirenas que habitan calas secretas. Isabel observó, emocionada, cómo sus hijas se integraban con naturalidad y soltura. Al despedirse, el director les entregó un paquete de útiles escolares y las invitó a un taller de cerámica que comenzaría al día siguiente. Para Isabel fue una señal: sus hijas no solo sobrevivirían, sino que florecerían. Por la tarde, Matías gestionó los últimos trámites en el Ayuntamiento de Salobreña: alta en servicios básicos, derivación a un médico de familia y la activación de una beca municipal que cubría los gastos de guardería. Con cada formulario firmado, la seguridad de Isabel crecía y su mirada brillaba con un atisbo de paz. Por la noche, mientras las luces del pueblo parpadeaban en la distancia,
Se sentaron en la terraza sobre cojines florales y compartieron una copa de vino dulce. Matías confesó su miedo al compromiso. Temía no estar a la altura, pero ahora veo que juntos somos más fuertes. Isabel apoyó la cabeza en su hombro y, con voz queda, respondió: «Gracias por quedarte». El murmullo del mar y el canto lejano de las gaviotas confirmaron que, entre ese mar y ese cielo, había nacido una nueva familia, lista para afrontar cualquier tormenta. Final breve. A la luz del faro y con el rumor del océano como banda sonora, dos corazones heridos se abren al futuro. La mañana amaneció clara en San Marcos, con un sol suave que acariciaba las fachadas encaladas y un cielo casi diáfano. En la casa de 2 plantas junto al mar, el ambiente se teñía de normalidad. Isabel Moreno desayunaba con Eva y Luna en la terraza, mientras Matías Rivera revisaba en su portátil los detalles del próximo proyecto tecnológico. Las niñas hablaban animadas sobre sus materias favoritas y los nuevos amigos del colegio, y el canto lejano de las gaviotas marcaba el ritmo de un día sin sobresaltos, al menos hasta que un golpe seco resonó en la puerta principal. Isabel, extrañada, interrumpió su taza de café y se levantó. Al acercarse, percibió el pulso acelerado en sus sienes. Nadie llamaba sin avisar en su nuevo refugio. Abrió despacio y se encontró con el rostro demacrado de Joaquín Álvarez, el padre de sus hijas. Sus ojos hundidos y el abrigo raído hablaban de noches en vela y derrotas sucesivas. A su lado, las niñas emergieron del interior, asustadas. «Isabel», balbucía él. «Necesito hablar contigo». Un silencio tenso se cernió. Matías bajó del estudio al oír el murmullo. Isabel contuvo un impulso de cerrar la puerta, pero algo impidió el portazo. La mirada suplicante de Joaquín, el mismo chico inocente de su adolescencia, convertido ahora en un extraño impulsado por el remordimiento. «¿Qué haces aquí?», preguntó ella con la voz firme, pero con el corazón latiendo en desbandada. «Llevas años sin responder a mis cartas ni a mis llamadas». Joaquín desvió la vista, apesadumbrado, y levantó una mano temblorosa. «Lo sé, he sido un cobarde. Fui tras deudas que no supe controlar y metí la pata hasta el fondo. Perdí el trabajo, la casa, y pensé que, al irme, os salvaba de mi fracaso. Pero cada día recuerdo vuestros rostros y me doy cuenta de que os arranqué de mi vida de la peor manera». Las niñas, de pie junto a la madre, se miraron con el ceño fruncido. Eva apretó la mano de su hermana mientras Isabel las invitaba a entrar. Los siguientes pasos resonaron en el pasillo como un eco de viejas culpas. En la sala de estar, Matías observaba en silencio, con respeto pero con cautela, la escena que se desarrollaba. «Joaquín», dijo Isabel, con voz contenida, «la carencia de tu presencia fue un vacío que casi nos destruye. Mis noches se llenaron de miedo y llanto, mis días, de exigencias para manteneros a flote. ¿Crees que tu arrepentimiento borra todo eso?». Él tragó saliva y asintió con dolor. «No espero que me perdones tan fácil, solo quiero decíroslo en persona. Mirar a Eva y Luna a los ojos y admitir mi culpa, aunque me odien por ello». Isabel apretó los labios, conteniendo la emoción. Eva, armada de valentía infantil, dio un paso adelante y preguntó con voz temblorosa: «Papá, ¿me prometes que no volverás a irte?». Joaquín alzó la mirada, y en sus ojos reflejaron la luz del ventanal los remordimientos de un hombre herido. «Eva, Luna, estoy decidido a enfrentar mis errores. Buscaré ayuda, combatiré mis demonios y me ganaré otra vez vuestro cariño, si me lo permitís». Un silencio más profundo se apoderó del salón. Matías,
Con la autoridad que daba la cercanía y el cariño a la familia, intervino con voz pausada. Joaquín, admiro tu coraje para volver. Pero esta casa, este proyecto de vida, se basó en la reconstrucción con Isabel y las niñas. Si de verdad quieres ayudar, habla con un profesional, demuestra tu cambio con hechos. Aquí tienes una segunda oportunidad, pero la confianza se gana cada día. Isabel observó al hombre de su pasado y vio cómo se removía la culpa en su semblante. Sintió la tensión desgarrar sus entrañas, el impulso de perdonar para sanar frente al miedo de abrir de nuevo esa herida. Cerró los ojos un instante y respiró hondo, recordando cada lágrima que había vertido. Estoy dispuesta a darte esa oportunidad, dijo al fin. No por mí, sino por Eva y Luna. Pero no serás bienvenido si vuelves a fallar. Esta familia no se desmorona otra vez. Joaquín asintió, conmovido hasta la médula. Se levantó y avanzó hacia las niñas, celosamente sujetadas por la madre. Con voz suave, se arrodilló y besó sus manos. Lo siento, porque nunca debí abandonaros. A partir de hoy, lucharé para ser el padre que merecéis. Eva y Luna, tras un titubeo, correspondieron al abrazo con pequeñas manos que apretaban el abrigo de su madre. Matías, guardando distancia respetuosa, cerró la puerta principal y apoyó la espalda contra ella. Dentro, el aire se impregnó de una tensión nueva, mezcla de alivio y precaución. Cuando el silencio se instaló de nuevo, Isabel se acercó a Matías, le posó una mano en el hombro y le susurró: «Gracias por estar a mi lado. Sin ti, no habría tenido el valor de enfrentar esto». Él le sonrió con ternura y abrió los brazos para ofrecerle refugio. Afuera, el viento marino daba un respiro, como si la bahía misma exhalara un suspiro tras una tormenta. En ese instante supieron que la familia, siendo imperfecta, encontraba un paso más hacia la sanación. Y así, aquel reencuentro, doloroso pero necesario, se convirtió en el cimiento de una nueva esperanza compartida. El alba llegó con un silencio casi reverente en la casa de San Marcos. La luz anaranjada se filtraba por las contraventanas, tiñendo de tonos dorados el salón donde Eva y Luna dormían aún abrazadas a sus ositos. Matías se deslizó con cautela hasta la cocina, preparó café y tostadas con aceite de oliva virgen extra, y colocó todo sobre la mesa de madera rústica. Luego llamó suavemente a Isabel. «Buenos días, Isabel. El desayuno está listo». Ella apareció apoyada en el marco de la puerta, con el pelo recogido y un pañuelo azul que combinaba con sus ojos. Al ver el desayuno, esbozó una sonrisa sincera, pero con un dejo de nostalgia. «Gracias, Matías. Siempre sabes cómo alegrar la mañana». Se sentaron frente a frente, compartiendo el aroma del café y el canto lejano de las gaviotas. Entre sorbo y sorbo, hablaron de cosas sencillas, de cómo Eva había aprendido a escribir su nombre, de la receta de buñuelos que quería probar para Semana Santa, y de un encargo de diseño que Isabel había recibido de un viejo amigo de la universidad. Matías escuchaba con atención, admirando cada gesto y cada palabra de ella, sintiendo crecer en su pecho un calor que ya no era solo responsabilidad, sino ternura y afecto. Después del desayuno, propuso: ¿y si pasamos la mañana en la feria de San Marcos? Hoy es el día del patrón, y hemos oído que montaron atracciones cerca del paseo marítimo. Isabel vaciló un segundo, pensativa, pero las niñas irrumpieron en la cocina con entusiasmo, saltando entre las sillas. «Feria, feria», gritaron Eva y Luna al unísono, danzando alrededor de la mesa. Imposible negarse. En menos de media hora, los cuatro subían al coche de Matías,
una furgoneta vintage pintada de blanco y azul, con una nevera llena de jugos y bocadillos. El trayecto hasta el casco antiguo de San Marcos se hizo con ventanas abiertas, sintiendo el frescor del mar. Al llegar, la plaza central bullía de vida. Farolillos de colores colgaban de cuerdas, músicos callejeros tocaban sevillanas y el olor del churro recién frito danzaba en el aire. Eva y Luna correteaban entre las casetas de madera, donde vendían juguetes artesanales y abanicos pintados a mano. Matías y Isabel caminaron juntos, tomando de la mano a las niñas, observando el azul intenso del cielo y los reflejos del sol en las tejas rojas. En una atracción de Tío Vivo, las niñas eligieron sendos caballitos de madera pintados con motivos marinos. Matías les compró 3 vueltas y luego, las acompañó en una noria que ofrecía vistas panorámicas del Mediterráneo. Desde lo alto, se veía la silueta de Sierra Nevada al fondo, las casas encaladas colgando de la ladera y el siempre presente faro que los había cobijado días atrás. De regreso al suelo, Isabel soltó una risa espontánea que hizo a Matías girarse para contemplarla. El brillo de sus ojos, intensificado por el sol, lo cautivó. No recordaba lo divertido que era perderse en la multitud, dijo ella. Gracias por traerlas. Él respondió con una mirada profunda. No solo por ellas, me alegra verte sonreír. Cerca de allí, un puesto vendía naranjas de la huerta local. Compraron un par de kilos, pelaron las frutas y se sentaron bajo un naranjo centenario asentado en la plaza. Mientras Eva y Luna mordisqueaban gajos dulces, Matías tomó 2 vasos de barro de una caseta cercana y llenó uno con agua fresca, el otro con un licor de naranja típico de la zona. He estado pensando en tu proyecto de diseño, dijo él, apartando una mecha del rostro de Isabel. ¿Y si montamos juntos un taller de decoración en Salobreña? Podrías enseñar a otros tu técnica de restauración de muebles. Ella lo miró con sorpresa y entusiasmo contenido. Sería un sueño. Compartir lo que amo y ayudar a quienes lo necesitan. Matías sonrió, complacido. En ese gesto, Isabel percibió algo más que ayuda profesional, la convicción de un compañero dispuesto a apostar por sus talentos. Con la tarde avanzando, decidieron volver al caserío para preparar la cena. En casa, la cocina se llenó de risas y aromas. Isabel cortaba verduras para una paella, mientras Matías pelaba gambas y las niñas revolvían el caldo con una cuchara de madera. El trabajo en equipo se volvió un baile familiar, con la radio sonando flamenco suave de fondo. Al terminar, colocaron la mesa en el patio trasero, decorado con luces de feria que todavía brillaban. Bajo el cielo estrellado, compartieron cada bocado y recordaron anécdotas de infancia. El primer viaje de Matías en un velero, la vez que Isabel se cayó de un columpio y lo acusó de no ayudarla. Rieron hasta que las mejillas les dolieron. Después de recoger los platos, Matías tomó la mano de Isabel y la condujo al balcón de la última planta. Allí, apoyados contra la barandilla de hierro forjado, contemplaron el faro parpadeante y el murmullo suave de las olas. El aire nocturno olía a romero y salitre. Isabel, susurró Matías, acercándose, estos días han sido un regalo. Me has enseñado a vivir con el corazón abierto. Ella apoyó su cabeza en su hombro y, con voz temblorosa, respondió. Y tú has devuelto la esperanza a nuestras vidas. Entonces él se inclinó y depositó un beso suave en su mejilla, tan tierno que encendió un cosquilleo en el centro del pecho de Isabel. En ese instante, comprendieron que el amor podía nacer de los rescates más inesperados, renacer con la brisa del mar y florecer bajo la protección de un hogar compartido. Bajo el cielo de San Marcos, entre el eco lejano de la feria y el canto de las gaviotas,
Se cerró el capítulo de un día lleno de promesas. El renacer de unos afectos capaces de desafiar cualquier tempestad futura. El sol de mediodía se filtraba a través de las persianas de la casa de San Marcos, creando patrones de luz y sombra en el salón donde Isabel hojeaba un pequeño periódico local. Por primera vez, aquella paz recién conquistada se vio ranurada por un murmullo constante. Los vecinos comentaban la presencia de una madre soltera con ayuda de un magnate y diversos susurros recorrían las callejuelas empedradas. La brisa marina parecía transportar ecos de recelos y preguntas no formuladas, como si el pueblo mantuviera la respiración ante la novedad de una familia inusual. Isabel deslizó el periódico y leyó en voz baja. Proyecto comunitario impulsado por el empresario Matías Rivera genera división, privilegio o solidaridad. Las niñas, jugando en el patio, alzaron la vista cuando su madre frunció el ceño. Aún siendo pequeñas, Eva y Luna percibían el peso de las miradas ajenas. Isabel sintió un nudo en la garganta. La misma gente que días atrás la arroparon con flores ahora parecía cuestionar sus decisiones. Se preguntó si aquel acto generoso de Matías, su salvador y compañero, se convertiría en un lastre para la tranquilidad que tanto habían luchado por conseguir. Matías irrumpió en la estancia con 2 tazas de té de jazmín y notó al instante la tensión en el rostro de Isabel. Sin palabras, posó una mano sobre la suya y le ofreció una sonrisa tranquila. «He oído rumores», dijo ella. «Dicen que mi proyecto de decoración ha sido impuesto desde arriba, sin consultar a nadie. Los pueblos están llenos de voces distintas», respondió Matías. «Lo importante es demostrar con hechos que este es un proyecto nuestro, pensado para todos». Para zanjar la inquietud, propuso acudir esa misma tarde a la fiesta patronal de San Marcos, un evento que congregaba a lugareños de todas las edades. «Allí podremos hablar con la gente, ver sus reacciones de frente», añadió. Isabel asintió y, después de convencer a las niñas de acompañarles, se dirigieron a la plaza central, engalanada con farolillos y música de guitarra. Nada más llegar, los susurros comenzaron de nuevo. Algunos vecinos le saludaron con cortesía forzada, otros se apartaron discretamente para intercambiar sonrisas condescendientes. En una de las casetas de artesanía, un reportero local se acercó con libreta y bolígrafo. «Disculpe, señora Moreno», preguntó, «¿qué opina de las críticas que acusan al señor Rivera de patrimonialismo en este programa social?» Isabel se puso erguida, contuvo un instante la respiración y contestó con voz firme. «Este proyecto nació de mi experiencia y mis ideas. El apoyo de Matías es fundamental, sí, pero la esencia y el corazón lo pongo yo. Quiero escuchar a todos los vecinos y adaptar cada taller a sus necesidades». Un murmullo de aprobación se extendió entre quienes les escuchaban. Matías tomó discretamente la mano de Isabel, sujetándola con afecto. Aquellas palabras habían resonado con verdad, y por primera vez en horas, Isabel sintió que los recelos podían disiparse. Cuando el reportero marchó, apareció en escena Pedro Aguirre, un promotor inmobiliario rival al que Isabel y Matías habían visto en encuentros de empresarios. Con sonrisa fría, Pedro saludó y pidió hablar en privado. Se apartaron tras una columna. «Interesante vuestro proyecto, Moreno», empezó él. «Pero debo informarte de que los terrenos donde quieres ubicar el taller tienen un gravamen pendiente. Si no vendes tu parte a precio de saldo en 24 horas, iniciaré acciones legales que paralizarán todo». Isabel retrocedió, con el pulso acelerado. Pedro añadió un guiño sombrío y se marchó entre la multitud. Varios vecinos les miraron con curiosidad. Matías apretó el mentón, furioso por la amenaza, pero mantuvo la compostura. «No te preocupes»,
susurró. Esto no nos frenará. Solo significa que debemos ser más cuidadosos. De regreso a casa, organizaron un encuentro en el salón. Invitaron a Carmen, la asistente social, y a don Rafael, el arrendador, para explicar la maniobra de Pedro y solicitar su apoyo. Los vecinos, al enterarse, se sumaron con firmeza. Enviaron cartas al ayuntamiento y ofrecieron testigos de la labor de Isabel en el barrio. El eco de solidaridad inundó la casa, y la noche terminó con la certeza de que el proyecto no dependía de un solo hombre, sino del esfuerzo conjunto de todos. Al día siguiente, en una performance improvisada frente a la caseta de bienes comunales, Isabel dirigió una demostración de restauración de muebles antiguos. Matías ayudó a mover bancos y a conectar la música que animaba a los curiosos. Las niñas repartían folletos pintados por ellas mismas, donde se leía: taller gratis, recupera tu historia con tus manos. Decenas de familias se acercaron, interesados por aprender y participar. La prensa local cubrió el evento, y a medida que avanzaba la tarde, los titulares cambiaron de tono. Vecinos respaldan a madre emprendedora, taller de decoración gana fuerza popular. Pedro Aguirre, según se rumoreaba, desistió de sus amenazas al comprobar el apoyo masivo. Esa noche, Matías y Isabel cenaron en la terraza con Eva y Luna, celebrando cada risa infantil. En un gesto lleno de ternura, Matías levantó la copa y declaró: «Esta victoria es de todos. Has demostrado que tu voz vale más que cualquier rumor». Isabel, con la mirada luminosa, levantó su vaso y respondió: «Y sin tu apoyo, no habría podido hacerlo tan fuerte». Bajo el manto estrellado, la familia renovó su confianza. No solo habían sorteado la primera gran crisis social, sino que habían tejido una red de afectos y compromisos capaces de resistir las sombras del pasado y los recelos del presente. La casa de San Marcos amaneció con el murmullo apacible de las olas y la bruma típica de finales de primavera. Isabel despertó temprano, como de costumbre, con la mente encendida por los asuntos del taller. Sin embargo, aquella mañana algo se sentía distinto. Un nudo en el estómago y la incertidumbre asomaban en sus pensamientos. Había pasado ya una semana desde la gran victoria popular, pero en su interior germinaba una inquietud que no lograba disipar. Mientras preparaba el desayuno, pensó en la propuesta de Matías de organizar un evento de presentación para sus diseños en el caserío. Era una idea maravillosa, pero también un gran desafío. Implicaba meses de planificación, inversiones y confidencias mutuas. Isabel se preguntó si aquel apoyo incondicional respondía a un compromiso real o a un impulso pasajero de generosidad. ¿Sería capaz Matías de mantener su promesa a largo plazo, incluso cuando las cámaras y los aplausos ya no estuvieran? A la hora de la comida, las niñas correteaban en el patio mientras ella servía la ensalada y colocaba pan casero en la mesa. Matías llegó con el portátil bajo el brazo, dispuesto a repasar juntos el plan de marketing. Sin embargo, su mirada parecía distraída. Pasó varias llamadas oficiales del Ayuntamiento de Salobreña, consultando fechas y permisos. Cada vez que telefoneaba, su rostro mostraba satisfacción por las gestiones, pero un leve gesto de cansancio también se abría paso. «Isabel», dijo al colgar el teléfono, «mira este calendario. Podríamos presentar la primera muestra en 4 semanas, antes de la feria de verano». Ella asintió, pero no encontró alivio. Cerró la libreta y posó su vaso de zumo con delicadeza. «Claro, suena perfecto», respondió. «Solo, ¿crees que tendré tiempo para terminar las piezas?» Matías la miró con cariño. «Lo lograremos juntos. No tienes por qué enfrentarlo sola». Esas palabras,
que antes la habían reconfortado, en ese momento le provocaron una punzada. ¿Realmente era ella la protagonista de aquel proyecto, o solo la imagen de la campaña diseñada por él? Un murmullo interno la hizo dudar de sus capacidades y de la sinceridad de su compañero. Después de la comida, Isabel salió al jardín para refrescarse. El aire salino acariciaba su rostro mientras recogía unas hierbas aromáticas. A lo lejos, vio a Matías hablando con don Rafael. Las risas de ambos rompían la quietud, y de pronto imaginó conversaciones ajenas, decisiones tomadas sin ella, tratos que la dejaban al margen. Un fragmento de preguntas la asaltó. ¿Esta familia será solo un paréntesis en su vida? ¿Volverá a su mundo de lujos en cuanto algo le parezca más interesante? Esa tarde, el taller de restauración acogió a sus primeros vecinos interesados en renovar sillas antiguas. Isabel dirigía la explicación con pasión, cuando escuchó a una señora del barrio comentar a otra: dicen que la ayuda de Matías solo es para que luego cuelgue la foto en sus redes y vuelva a desaparecer. Las palabras cayeron como piedras. Isabel sintió el calor subirle al rostro y el pulso acelerarse. Durante el resto de la clase, trató de mantener la compostura, pero cada comentario ajeno le recordaba sus propios temores. ¿Importaba de verdad lo que la gente murmuraba si internamente ella no sabía en qué posición se hallaba? Al caer la noche, Matías regresó con 2 tazas de chocolate caliente. Entró sigiloso, encontrándose con el silencio tenso de Isabel, sentada con la espalda recta y la mirada fija en el suelo. Dejó las tazas sobre la mesa y se sentó junto a ella, tomando su mano. ¿Todo bien?, preguntó con delicadeza. Ella desvió la mirada y, tras un suspiro, confesó: no lo sé. Siento que estoy aquí por tu impulso, por tu dinero y tu influencia. No sé si crees realmente en mí o solo en la buena imagen que proyectamos. El rostro de Matías se ensombreció. Apoyó la frente contra la de ella y susurró: te creo, Isabel. Te creo cuando veo cómo transformas la madera, cómo iluminas los espacios y cómo brillas al hablar de tu oficio. No soy yo quien impulsa, es tu talento. Yo solo pongo los medios para que otros también puedan creer en ti. Un aire de expectación se colmó en la estancia. El latido de la verdad batía contra el miedo. Isabel lo miró, tomando aire. Entonces, ¿no te cansas de mí si dejamos de ser noticia? Matías negó con firmeza. No habrá noticia más importante para mí que tus ojos llenos de orgullo por tu trabajo. Esta familia, nuestro proyecto, es más que un escaparate. Es la realidad que quiero construir cada día. En ese instante, las niñas irrumpieron en la sala con un dibujo recién hecho, un taller abarrotado de vecinos felices. Bajo el dibujo, un corazón grande y la palabra familia. Isabel rompió a llorar, esta vez de alivio. Matías la abrazó con fuerza y las niñas se acurrucaron a su alrededor. Fine, la prueba de fe había pasado. En el apretón de manos, en la ternura compartida y en la espontánea expresión de las niñas, Isabel comprendió que el amor y la confianza se forjan en la duda, no en la ausencia de ella. Y así, en aquella noche de confesiones, renació la certeza: juntos podrían sostener cualquier proyecto, cualquier sueño y cualquier familia, sin importar los ecos ajenos ni los recelos del mundo exterior. El amanecer en San Marcos trajo un giro inesperado cuando Matías encontró un sobre lacrado sobre la mesa. Lo abrió con reverencia y descubrió una carta fechada apenas 2 días antes, escrita por su abuelo, el marqués de Tenerife. Aquella misiva otorgaba a Matías la propiedad de un faro abandonado en el acantilado,
cuyas paredes habían resistido siglos de vientos huracanados y la implacable sal marina. El documento explicaba que debía conservar el edificio abierto a la comunidad y no transformarlo en vivienda privada. Al leer esas condiciones, sintió cómo el legado familiar y su vocación social se unían de forma inesperada. Isabel, al verlo emocionado, comprendió que aquel proyecto podría unir su pasión creativa con la solidaridad. Decidieron visitar el faro esa misma tarde para valorar su estado y planificar una restauración colectiva. El camino serpenteaba entre pinares y promontorios rocosos, bañados por la brisa salina que anunciaba el invierno próximo. Al divisar la estructura, su apariencia ruinosa resultaba imponente. Muros desconchados, cristalera rota y algas secas acumuladas en la base. El suelo interior estaba cubierto de guijarros y conchas, testigos del abandono que duraba décadas. Isabel acarició la fría piedra y sintió una emoción que solo despertaba ante espacios llenos de historia. Matías tomó fotografías y anotó medidas, imaginando ya talleres y exposiciones marinas. A la semana siguiente, convocaron a Carmen, a don Rafael y al pintor local Joaquín Herrera, para presentar el plan preliminar. Isabel expuso su visión de convertir el faro en un centro de aprendizaje, restauración de muebles, diseño de mosaicos y talleres de carpintería. Don Rafael ofreció su experiencia en albañilería tradicional y sugirió reclutar artesanos de pueblos cercanos. Joaquín Herrera mostró bocetos de cómo redistribuir la planta baja en aulas, zona de exposiciones y un pequeño museo marítimo. Entre todos acordaron solicitar permisos al ayuntamiento y proponer un festival anual para recaudar fondos. Esa tarde, Eva y Luna pintaron una bandera con olas y un faro, demostrando que la comunidad era el pilar del proyecto. El ayuntamiento respondió con entusiasmo, asignando fecha para la firma del convenio y ofreciendo apoyo logístico. Sin embargo, un informe técnico reveló grietas profundas en la base de la torre, lo que obligó a replantear plazos y partidas de presupuesto. Matías financió estudios geotécnicos que confirmaron la urgencia de reforzar cimientos antes de iniciar obras. Isabel ideó talleres participativos donde vecinos aprendieran y aportaran mano de obra, bajo asesoría profesional. Carmen organizó una charla en la plaza, explicando la importancia de la conservación patrimonial. A pesar del contratiempo, nadie dudó del valor del faro como símbolo de identidad. Con el invierno acercándose, planificaron las primeras tareas de refuerzo durante las vacaciones escolares de diciembre. Matías contrató una cuadrilla de albañiles y carpinteros, coordinada por don Rafael, para limpiar escombros y sellar las grietas. Isabel programó un taller de restauración para jóvenes, enseñando a soldar bisagras y aplicar pinturas resistentes al salitre. Eva y Luna se unieron pintando murales en la sala de exposiciones, representando su visión de familia y mar. Cada tarde, vecinos de todas las edades acudían a aprender técnicas tradicionales mientras compartían historias de naufragios y pescadores. El faro comenzaba a renacer, con olor a barniz fresco y risas mezcladas con el eco de las gaviotas. Durante un atardecer de tonalidades carmesí, Matías e Isabel subieron a la linterna para admirar el horizonte. El viento frío golpeaba sus rostros, pero su emoción les abrigaba más que cualquier abrigo de lana. Isabel susurró que aquel lugar estaba destinado a ser el corazón de San Marcos, reuniendo pasado, presente y futuro. Matías abrazó su cintura y prometió mantener vivo el espíritu de comunidad, sin ceder jamás ante intereses privados. Allí, en lo alto, sintieron que el legado no era solo de piedra, sino de sueños compartidos y cuidados recíprocos. Con esa promesa, sellaron una nueva etapa que consolidaría su amor y su compromiso con cada vecino. La inauguración simbólica tuvo lugar el día de la primavera,
con talleres gratuitos de carpintería, pintura y fotografía marina. Cientos de personas asistieron, recorriendo pasillos recién pintados y saludando a Isabel y Matías entre aplausos. Eva y Luna cortaron la cinta con tijeras de latón, orgullosas de su contribución y con sonrisas que iluminaron el recinto. Carmen ofreció un breve discurso que ensalzó la unión de esfuerzos y la importancia de honrar la memoria marítima. Don Rafael descubrió una placa conmemorativa que rezaba: Faro del legado, luz para la comunidad, y se emocionó hasta las lágrimas. Cuando las campanas de la torre repicaron al mediodía, supieron que aquel faro sería hogar de historias infinitas. Ya desplegados los proyectos, Matías e Isabel contemplaron el ocaso frente al faro, conscientes de la magnitud de lo conseguido. El murmullo del mar se mezclaba con el lejano repique de la campana, marcando el pulso de una familia en crecimiento. Habían superado lluvias, desconfianzas y ruinas, y ahora cosechaban la recompensa de su complicidad y perseverancia. En sus manos brillaba una fotografía que Eva había tomado. El faro iluminado contra el cielo estrellado, símbolo de esperanza. Con ella, redactaron una carta a los vecinos para crear un libro de memorias que contara cada paso del proceso. Y así, bajo aquella luz centenaria, cerraron la antepenúltima página de su historia, listos para escribir el gran desenlace. La primavera había transformado San Marcos en un mosaico de flores y verde brotando por cada rincón. Después de meses de restauración, talleres y celebraciones, llegó el día que Matías e Isabel habían soñado desde el inicio de su aventura: la ceremonia de promesa y la formalización de la familia. Habían acordado celebrar un sencillo enlace civil en el propio faro del legado, rodeados de vecinos, amigos, por supuesto, de Eva y Luna. La mañana amaneció diáfana. A primera hora, decenas de guirnaldas de papel y flores silvestres se colgaban del pasillo abierto que llevaba a la base de la torre. Un arco de madera decorado con bugambillas y margaritas marcaba el inicio de la alfombra de arena clara, sobre la que los invitados caminarían descalzos, sintiendo la brisa marina en los tobillos. La luz entraba a través de las ventanas altas, proyectando rayos dorados sobre el suelo de piedra, como bendiciendo el lugar. Isabel apareció en la plataforma inferior del faro, vestida con un sencillo traje blanco de lino natural, bordado en los puños con motivos marinos. Su cabello, recogido en un moño bajo, ornado con pequeñas conchas y perlas, dejaba ver el contorno de su nuca y sus pendientes de nácar. Matías la esperaba en el centro del círculo de invitados, enfundado en un traje claro, corbata azul celeste y pañuelo que recordaba la tonalidad del Mediterráneo. Al verla, sus ojos se llenaron de emoción. Las niñas, vestidas con pequeños vestidos azul y blanco a juego, portaban 2 cojines de terciopelo con las alianzas. Eva caminó primero, y con paso decidido entregó el cojín a su padre, quien lo recibió con una sonrisa luminosa. Luna hizo lo propio con su madre, depositando el otro cojín en sus manos. El momento se llenó de ternura, y un murmullo de «¡qué bonito!» recorrió la asamblea. Carmen, con voz clara y cálida, ofició la ceremonia. Recordó la historia de Matías e Isabel, desde el encuentro en la Bahía Esmeralda hasta el proyecto del faro convertido en símbolo de comunidad. Habló de la valentía, la generosidad y el amor que habían unido vidas rotas y generaciones. Al pasar a la parte de los votos, Matías tomó la mano de Isabel y con voz firme pero trémula, pronunció: «Isabel, ante nuestros hijos, amigos y vecinos, prometo amarte y respetarte cada día. Prometo compartir mi vida, mis sueños y mis ganas de servir a esta comunidad. Prometo ser el compañero que mereces, el padre incondicional que Eva y Luna necesitan, y el guardián de nuestro hogar y de este faro que simboliza luz y esperanza». Al terminar,
Isabel acercó su frente a la de él y dijo: Matías, gracias por rescatarme en la tormenta y por enseñarme que la familia y la solidaridad son la fuerza más profunda. Prometo honrar tu confianza, proteger nuestra felicidad y cultivar este amor con paciencia y ternura. Juntos construiremos no solo proyectos, sino un hogar donde siempre reine la verdad y el calor humano. Con un beso suave y aplausos que estallaron en el aire, sellaron sus promesas. Las niñas corrieron a abrazarlos, cubriéndolos de pétalos de flores que llovieron desde el balcón superior. El faro del legado vibró con risas, canciones y el estallido de un instante único e irrepetible. Tras la ceremonia, los invitados descendieron al patio del caserío, convertido en un salón al aire libre con mesas de madera, manteles blancos y centros de mesa repletos de limoneros en flor. Se sirvió una comida sencilla y generosa: gazpacho andaluz, pescado fresco a la parrilla, ensalada de aguacate y almendras, y un pastel de cítricos coronado con pequeñas conchas de azúcar. Cánticos y brindis se sucedieron, y la música de un cuarteto de guitarras acompañó cada instante. Por la tarde, Matías e Isabel reservaron un momento íntimo en la linterna del faro. Subieron de la mano por la escalera de caracol mientras el sol bajaba en el horizonte, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras. En lo alto, con el canto de las gaviotas como fondo, intercambiaron un pequeño cofre de madera. Dentro, guardaban las notas de sus cartas más emotivas y los planos del taller, símbolo de sus sueños compartidos. Este faro, dijo Matías, no solo es un legado, sino el hogar que hemos construido con cada acto de cariño. Y es el testigo de nuestro compromiso, respondió Isabel. Nuestra familia seguirá creciendo con cada abrazo, cada taller y cada historia que contemos aquí. Al descender, encontraron a las niñas esperando con linternas encendidas. Eva y Luna, con voz al unísono, recitaron un poema que habían escrito para mamá y papá, lleno de palabras sencillas pero cargadas de amor. Horizonte y faro, familia y hogar, en nuestra bahía siempre amanecerá. Matías e Isabel se abrazaron, emocionados hasta las lágrimas. Cuando la noche se hizo completa, los invitados encendieron pequeñas velas en las barandillas y dieron una última vuelta de danza junto a la base de la torre. Bajo el manto estrellado, la brisa marina acariciaba cada vela, creando un sendero luminoso hacia el interior del faro del legado. Y así, con el sonido suave de la luz giratoria marcando el pulso del momento, Matías, Isabel, Eva y Luna se adentraron en la gran celebración de sus vidas unidas. Con promesas cumplidas y sueños por delante, estaban listos para escribir juntos más capítulos, sabiendo que, fuera cual fuera la marea, siempre tendrían la fuerza de su amor y de la comunidad que los había abrazado desde el principio.